Mi nombre es Fait y tengo 35 años. He estado casada con mi esposo Ryan durante aproximadamente 2 años. Ryan es empleado en una empresa. Poseo varias propiedades y vivo de los ingresos de alquiler de estas. No quiero que Ryan sepa que poseo bienes raíces, así que le he dicho que trabajo como asistente administrativa freelance en línea. De hecho, cuando tengo algo de tiempo libre, me dedico a la organización y entrada de datos. Si le dijera a Ryan que poseo bienes raíces, probablemente renunciaría a su trabajo y dependería de mis ingresos, así que lo mantengo en secreto para prevenir eso. Me casé con él porque estar con Ryan me daba una sensación de seguridad. No era sociable desde joven y tenía dificultades para llevarme bien con mis padres y hermanos. Actualmente, apenas tengo contacto con ellos. Después de graduarme de la escuela secundaria, comencé a trabajar en una oficina pero tuve problemas con las relaciones laborales y no pude mantener un empleo por mucho tiempo. Después de convertirme en adulta trabajadora, comencé a invertir en un fondo mutuo muy promocionado por un superior en el trabajo y lo vendí al renunciar, lo que afortunadamente resultó en una ganancia sustancial. Posteriormente, me cautivó la inversión y aumenté mis activos a través de inversiones en acciones. Hace unos 5 años, dejé de invertir en acciones y me especialicé en inversión inmobiliaria, dejando mi trabajo para vivir de esas inversiones. Mi esposo y yo a menudo nos encontrábamos en un restaurante de comida rápida que frecuentábamos tarde en la noche y él comenzó a hablarme. Esta hamburguesa está realmente deliciosa, incluso en los días en que fracaso en el trabajo, comer esto me hace sentir que puedo seguir adelante al día siguiente. Yo no estaba realmente escuchando, pero Ryan seguía hablando sin parar. Generalmente, no soy buena para mantener una conversación con desconocidos, así que lo ignoré y me fui a casa justo después de terminar mi hamburguesa. Desde que dejé mi trabajo, he permanecido mayormente en casa y, aunque soy tan tímida, empecé a buscar contacto con otros. No necesitaba tener conversaciones específicas, solo ver y escuchar a la gente me daba una sensación de pertenencia a la sociedad, lo cual encontré reconfortante. Así, mi esposo se convirtió en una presencia molesta, pero cada vez que nos encontrábamos en el restaurante, él se acercaba. Podría haber cambiado de local si realmente no quería verlo, pero no lo hice y seguí yendo allí porque no me molestaba tanto. Después de más de 2 años de esto, mi esposo de repente me invitó a una cita. Te invitaré a algo más que una hamburguesa. ¿Qué te parece si nos encontramos solo los dos la próxima vez? Fue una invitación inesperada y, generalmente, las conversaciones eran unilaterales, así que pensé en rechazarla, pero después de insistir persistentemente, finalmente acepté tener una comida juntos. Tener una comida a solas con un hombre por primera vez en años fue refrescante y aún no conocía bien a Ryan. Pensé que Ryan se retiraría después de que compartiéramos una comida, pero también estaba emocionada por sentir esa emoción por primera vez en mucho tiempo y disfruté la comida. Incluso cuando estábamos solos, era como el lugar habitual de hamburguesas con Ryan hablando solo y yo simplemente escuchando, preguntándome si él disfrutaba esto. Dijo que le gustaría volver a encontrarse y me invitó de nuevo. Como no sentí ninguna incomodidad al escucharlo, acordé encontrarnos nuevamente y nos despedimos. La próxima vez que nos encontramos, Ryan habló de manera interesante sobre el estrés y las quejas de su trabajo, y nunca me cansé de escucharlo. Ryan trabaja en ventas y parece estar luchando con su rendimiento, a menudo es reprendido por su jefe y también recibe quejas de clientes. Él desahoga sus frustraciones conmigo y, como disfrutaba escucharlo, no me sentí mal. Después de muchas de estas citas, Ryan de repente propuso matrimonio. ¿Te casarías conmigo? Al ver su expresión seria, me sorprendí, pero como disfruté mi tiempo con Ryan, acepté. Sí, me encantaría. Ryan se mudó al apartamento donde vivía después de casarnos y comenzamos a vivir juntos. Yo había comprado este apartamento con fines de inversión, pero decidí vivir en él porque estaba bien ubicado, con muchas tiendas de conveniencia y supermercados alrededor, y era cómodo con buena iluminación solar.
Si hubiera sabido que viviría con Ryan, quizás habría elegido un lugar más grande, pero nunca pensé que me casaría. Antes de casarnos, le dije a Ryan que era freelance para ganarme la vida y que la habitación en la que vivíamos era mía, pero mantuve en secreto mis otras inversiones inmobiliarias. No tuvimos una ceremonia de boda y no informé a mi familia distanciada sobre el matrimonio. A diferencia de mí, Ryan mantenía una buena relación con su familia, por lo que se celebró en la casa de mis suegros. Normalmente no me gustaban las reuniones, pero asistí a la celebración en casa de mis suegros de mala gana e interactué con mis suegros y los hermanos de Ryan. La hermana de Ryan ya se había casado antes, pero regresó a la casa de sus padres con sus hijos después de divorciarse, y su hermano aún estaba soltero y vivía con sus padres. La hermana de Ryan parecía interesada en mi historial y me preguntó en detalle sobre mi trabajo actual y la empresa para la que solía trabajar. También parecía curiosa porque poseía un apartamento. Mientras hablaba con mi cuñada, mi suegra se unió y me hizo una pregunta. Fait, ¿tienes tu propia casa a una edad tan joven? ¿Tus padres la compraron para ti pensando que te satisfaría? Tanto mi suegra como mi cuñada estaban interesadas. Respondí que mis padres la habían comprado para mí. Luego, mi suegra se interesó en la ocupación de mis padres y preguntó: ¿qué tipo de trabajo hace tu padre? ¿Es presidente de una empresa o algo así? Mi padre es un empleado regular y no gana lo suficiente para comprar un apartamento. Como decir la verdad probablemente generaría dudas, respondí de manera vaga para evitar sospechas. Sin embargo, mi cuñada profundizó en la situación financiera de mi familia. Me pregunto si la familia de Fait es adinerada. Si es así, ¿podrían quizás agrandar esta casa para nosotros? Internamente, esperaba que, incluso si mi familia era adinerada, no tenía intención de financiar una remodelación de la casa de mis suegros. Su hogar era bastante pequeño y me asombraba que 5 personas de 3 generaciones vivieran allí. Sin embargo, desde ese día, mi madre y mi cuñada creyeron erróneamente que venía de una familia adinerada y comenzaron a buscar apoyo financiero. Cuando me negué, empezaron a pedir ayuda a través de mi esposo, así que de mala gana comencé a prestarles pequeñas cantidades a través de él. Aunque mi esposo parecía arrepentido, prestaba dinero de manera bastante casual, lo que me preocupaba sobre si lo recuperaríamos. El trabajo de Ryan no iba bien y su salario disminuyó gradualmente. Su pago básico era bajo y, dado que su salario se basaba en gran medida en comisiones, su bajo rendimiento lo colocaba en una situación difícil. Sin embargo, como nuestro hogar dependía principalmente de mis ingresos, realmente no nos afectó. Recientemente, comenzó la construcción de un nuevo edificio de apartamentos altos junto a nuestro apartamento, así que bromeé con mi esposo. Una vez que el nuevo edificio esté terminado, este lugar podría quedar opacado. Quizás deberíamos considerar mudarnos. Ryan no pareció tomarlo en serio, pero de hecho hablé con un agente inmobiliario. El agente sugirió considerar nuestro hogar actual, pero también recomendó comprar una propiedad atractiva para inversión. La nueva propiedad era una casa unifamiliar de 5 dormitorios, sin barreras y ideal para personas mayores o familias numerosas. De repente, recordé lo que mi madre y mi cuñada habían mencionado en su hogar. Sin embargo, la casa no solo era espaciosa sino también lujosa y el precio era acorde. Dado que la casa de mis suegros estaba a nombre de mi suegro, no había razón para vender el terreno o la casa para comprar esta nueva. Vender la casa de los suegros no generaría una cantidad significativa de dinero, mientras que alquilar sería asequible para ellos. Desafortunadamente, no podía imaginar que vivirían en una residencia de lujo con los fondos. Decidí comprar esta propiedad y alquilarla. Una inversión inmobiliaria requería una cantidad considerable de papeleo. Accidentalmente dejé los materiales para la nueva casa en la sala de estar. Desafortunadamente, mi esposo los encontró y parece que los había llevado a la casa de sus padres. Al ver los materiales, mi madre y mi cuñada pensaron erróneamente que la casa era perfecta para ellas en el peor momento posible,
mientras yo estaba fuera. El agente inmobiliario visitó y comenzó a explicar la casa de 5 dormitorios a mi esposo. Tu esposa es realmente increíble al comprar una nueva casa a una edad tan joven. Al oír esto, mi esposo relacionó esto con los planes de mudanza que había mencionado previamente y entendió completamente mal que nos íbamos a mudar a la nueva casa. Es cierto que la construcción al lado bloquearía algo de luz solar, pero no tenía intención inmediata de mudarme. Parece que mi esposo entendió mal que yo estaba planeando secretamente mudarnos a la casa de 5 dormitorios. En retrospectiva, desde ese día, el comportamiento de mi esposo hacia mí cambió y se volvió más pegajoso que antes. Nuestro matrimonio había sido uno de no interferencia, lo cual encontraba muy cómodo. Habíamos acordado compartir las tareas domésticas, pero mi esposo a menudo las evitaba debido a su trabajo, dejando la carga a mí. Sin embargo, de repente comenzó a preparar comidas activamente y a encargarse voluntariamente de las tareas domésticas. Empecé a sentir que algo estaba mal. Él se rió y explicó su cambio de comportamiento. Solo estoy compensando todas las veces que me descuidé. Su sonrisa era un poco sospechosa, pero el cambio no se limitó a las tareas domésticas. Después de un tiempo, mi esposo anunció abruptamente que había renunciado a su trabajo. Siento que las ventas no son adecuadas para mí, así que voy a buscar otra cosa. Estoy un poco cansado, así que primero tomaré un descanso corto. Dado que había estado trabajando hasta tarde todos los días y enfrentando reprimendas de su jefe, probablemente estaba bastante agotado. Con un colchón financiero suficiente por el momento, no me preocupaba que no encontrara trabajo pronto. Sin embargo, no había señales de que mi esposo estuviera buscando trabajo activamente, simplemente pasaba el tiempo ociosamente. Preocupada, le pregunté: ¿por qué no empiezas a buscar un trabajo? Pareces haberte recuperado física y mentalmente, ¿no? No lo he hecho, respondió enfadado. Dado el carácter invisible de la recuperación emocional y su enojo inusual, pensé que sería mejor dejarlo descansar un poco más. Luego, de manera inusualmente alegre, mi esposo, que típicamente no hacía nada en casa, se me acercó con una propuesta. Estoy pensando en no conseguir un trabajo, sino vivir de inversiones. Fait, ¿podrías prestarme algo de dinero para empezar? Pensé que estaba bromeando, pero él mostró con confianza su smartphone con trading de FX. Puedo empezar con una pequeña cantidad de dinero, así que préstame algo, por favor. La pantalla de su smartphone estaba llena de comentarios de personas que habían tenido éxito en el trading de FX, así que parece que creía que podía ser uno de ellos. Respondí con incredulidad. Esas personas solo tuvieron suerte. Si todos pudieran ganar dinero tan fácilmente, nadie trabajaría duro. Sin embargo, convencido de su propio éxito inminente, mi esposo insistió más. Tendré éxito, lo prometo. Por favor, considerando la inexperiencia de mi esposo con el trading de FX y la baja probabilidad de éxito, junto con el hecho de que no habíamos visto ningún retorno del dinero ya prestado a mi madre y cuñada, no pude justificar prestarle dinero sin perspectiva de reembolso. De mala gana, pareció haber comenzado a operar con su pequeño pago por despido, pero no me informó sobre los resultados. Se jactó de haber obtenido una ganancia el primer día de trading, pero después de una semana dejó de informar cualquier cosa. Me preocupaba que pudiera haber gastado todo su dinero de despido. Le pregunté al respecto y él explotó de ira. ¿Por qué debería reportarte algo si tú no contribuyes con dinero? Gritó y regresó furioso a su habitación. El hombre con el que me había casado había cambiado y comencé a sentir que continuar viviendo juntos sería difícil. Mi madre y mi cuñada pedían frecuentemente dinero a través de él y, si me negaba, venían a nuestro condominio y hacían escena. Recientemente, con mi esposo habiendo renunciado a su trabajo, se unió a ellas para gritarme que les prestara dinero. Considerando la perturbación causada a los vecinos por el alboroto en la entrada, terminé prestándoles una pequeña cantidad de dinero, pero cuando pedí el reembolso, mi suegra respondió enojada.
Para una cantidad tan pequeña, no debería afectarte, ¿verdad? Que no era tan tacaña eres. No te preocupes, Ryan lo pagará. Ver a mi esposo desempleado siendo agobiado por su madre y su hermana con la responsabilidad me enfureció. Además, con mi esposo ahora exigiéndome dinero, sentí que debían tomarse medidas serias. Ese día, mientras mi esposo estaba en la casa de sus padres, fui a revisar la nueva casa de 5 dormitorios que había comprado con el agente inmobiliario. Ya había inquilinos viviendo allí. Mientras hablaba con el agente afuera, mi esposo y su familia aparecieron, cada uno llevando maletas de viaje. Pensé que estaban de viaje familiar, pero no podía entender por qué estaban allí. El agente inmobiliario preguntó a mi esposo: ¿vas a traer equipaje tan grande para ver la casa? También preguntó a su familia: ¿van a algún viaje? Mi esposo se rió y respondió: ¿de qué estás hablando? Hemos venido a mudarnos. Mi suegra, sonriendo amablemente, continuó: es una casa de 5 dormitorios, ¿verdad? Entonces viviremos juntos. Comprar una casa tan maravillosa y ocultarla de nosotros realmente demuestra que eres diferente, proveniente de una familia adinerada. Confundido, el agente inmobiliario explicó apresuradamente: le dije a tu esposo que íbamos a ver esta casa hoy, pero no fui informado de que toda la familia vendría. Tomando las palabras del agente, mi esposo se rió y respondió: Fight no me dijo nada. Así que le pregunté al agente inmobiliario: estabas ocultando el nuevo lugar para sorprender a todos, ¿verdad? Mi suegra, incapaz de ocultar su alegría, continuó: estoy tan feliz de pensar que podemos decir adiós a esa vieja casa. Cada vez más desconcertada, vi a la familia de mi esposo intentar entrar a la nueva casa y rápidamente intervení diciendo: sí, compré esta casa, pero otra persona está viviendo aquí. Justo entonces, los inquilinos que se habían mudado recientemente aparecieron en la entrada y estrecharon la mano con el agente inmobiliario, confirmando su residencia. Al ver esto, toda la familia de mis suegros comenzó a quejarse conmigo. La sonrisa de mi suegra desapareció y gritó con una expresión aterradora: ¿no se suponía que todos íbamos a vivir en esta casa? ¿Por qué hay otras personas viviendo aquí? Mi cuñada tiró su equipaje al suelo mientras gritaba. Escuché que era una casa de 5 dormitorios, así que pensé que íbamos a vivir todos juntos. Mi suegro no pudo ocultar su enojo y alzó la voz: ya vendimos nuestra casa vieja, no tenemos a dónde regresar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo solo estaba confundida por su enojo, así que le pregunté a mi esposo: ¿qué está pasando? ¿Le mentiste a todos? ¿Qué sucede aquí? Parecía que mi esposo entendió la situación. Se quedó congelado con una cara pálida y comenzó a hablarme con voz temblorosa. Realmente pensé que nos mudaríamos a esta casa. ¿Se compró para alquilarla a otra persona? El agente inmobiliario también comenzó a explicarme en voz baja, luciendo arrepentido. Anteriormente le informé a tu esposo sobre esta propiedad. ¿Hubo un error? Respondí con una sonrisa forzada, culpando el malentendido de mi esposo. Una vez que los suegros supieron la verdad, de repente comenzaron a culpar primero a mi esposo. Mi suegra se enfureció y alzó la voz. ¿Por qué no revisas bien? Siempre es lo mismo, dijo mi cuñada con una expresión exasperada. Todo es culpa de Ryan. Debería asumir la responsabilidad. Mi suegro también miró a mi esposo en pánico y preguntó: ¿dónde se supone que vamos a vivir ahora? Mientras mi esposo no podía responder, toda la familia de mis suegros comenzó a armar un escándalo, así que le dije al agente inmobiliario: por favor, encuéntrenles una casa y busquen un nuevo lugar para mí también. Un apartamento de una habitación para vivir sola estaría bien. Al escuchar mis palabras, mi esposo se apresuró hacia mí visiblemente enojado. ¿Qué quieres decir con vivir sola? ¿Qué hay de mí? Respondí calmadamente. Deberías vivir con tu familia. Además,
por favor, devuelve el dinero que pediste prestado para tu madre y tu hermana. Enviaré los papeles de divorcio más tarde, así que avísame tu nueva dirección cuando esté todo arreglado. Al dejar a los suegros aferrados al agente inmobiliario, regresé a mi apartamento más tarde. Mi divorcio con Ryan se finalizó, pero su madre y los demás no mostraron intención de devolver el dinero prestado. Eventualmente, decidí proceder con acciones legales a través de un abogado para hacer cumplir el reembolso. Cada vez que prestaba dinero a la familia de Ryan, incluso si era una pequeña cantidad, siempre me aseguraba de que firmaran un pagaré promisorio. Reunieron dinero de parientes e incluso prestamistas riesgosos para finalmente devolver la cantidad total. La familia de Ryan alquiló una casa pequeña y comenzó una nueva vida, pero su padre ya se había jubilado y Ryan aún no había encontrado un trabajo. Su hogar era sostenido únicamente por los ingresos del hermano de Ryan, luchando por mantener una familia de 6 bajo una severa tensión financiera. Estaban en tales apuros que habían pedido prestado a personas peligrosas y escuché rumores de cobradores de deudas visitándolos. Además, luchaban por pagar muebles nuevos que habían comprado para su hogar. Mientras tanto, después de mudarme a un apartamento soleado, comencé a disfrutar nuevamente de una vida cómoda. Desde que me separé de Ryan, a menudo regresaba al restaurante de comida rápida por la noche donde realmente podía relajarme. Ocasionalmente, conocía gente nueva, pero ahora me tomo el tiempo para conocer a las personas adecuadamente y trato de evitar actuar únicamente por emoción. ¿Estás satisfecha con tu vida, Communer? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy preocupada por ti. Habían pasado 3 días desde que mi esposo y sus suegros desaparecieron de repente. Recibí una llamada de mi suegra cuando regresé del servicio memorial de mi familia. Encontré mi casa vacía excepto por mis propias pertenencias, se habían mudado en secreto. Estás ganando la vida con trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? ¿Me dijo mi esposo? Sí, me pregunto por qué se casó contigo, mi hija acaba de convertirse en ejecutiva. Con estas palabras, toda la verdad quedó clara, mi esposo había mentido a sus padres. Había luchado con las diferencias económicas que teníamos y me había pedido que mantuviera su salario en secreto de sus padres. Sentí que fue una traición. ¿Para quién creía que estaba manteniendo el secreto? Oh, no tienes idea. ¿Qué quieres decir? Parece solo una excusa para mí. No fue una excusa. De hecho, era mi esposo quien trabajaba a tiempo parcial y yo era quien servía como ejecutiva. Nuestra vida había sido sostenida por mis ingresos como ejecutiva. Por cierto, si deseas vivir con nosotros, ¿estarías dispuesta a cubrir los gastos de vida? Si es así, te dejaremos vivir con nosotros. Nunca consideré vivir con ellos, así que decidí luchar. Me niego. De hecho, es mi esposo quien ha estado trabajando a tiempo parcial. Lo he soportado hasta ahora, pero he decidido divorciarme. Deja de bromear, ¿te has vuelto loca? Mi suegra se rió fuertemente por teléfono. Pronto descubrirás quién tiene razón. ¿Por qué no hablas con mi esposo? Eres una nuera muy desagradable. Pensé en ayudarte, pero he cambiado de opinión. De hecho, prefiero eso. Ella respondió enojada y colgó. 10 minutos después, recibí una llamada de mi esposo, probablemente bombardeado con preguntas de su madre. Por supuesto, la ignoré e incluso bloqueé su número. Debe estar entrando en pánico ahora. Decidí disfrutar de mi libertad a partir de ahora. Como resultado, mi esposo y su familia enfrentarían dificultades. Mi nombre es Jenny. Sirvo como ejecutiva en la empresa dejada por el padre de mi esposo. Tengo 2 hermanos, cada uno ocupando los cargos de presidente y vicepresidente. Originalmente tenía un trabajo diferente. Durante ese tiempo, conocí a mi futuro esposo, Nick, en una fiesta de bebidas. Un amigo me invitó. ¿Qué haces para ganarte la vida, Jenny? Oh, solo soy trabajadora de oficina. ¿Y tú, Nick?
trabajo en marketing. Marketing, admiro eso, ya que no soy buena en conversaciones. ¿Es así? Mirando atrás, Nick podría haber tenido ya una tendencia a exagerar historias. En ese momento, creía que realmente trabajaba en marketing. La conversación fue tan agradable que decidimos intercambiar contactos. Salíamos regularmente en citas y la sensación cómoda que teníamos cuando estábamos juntos eventualmente nos llevó al matrimonio. Creo que es hora de que te presente a mis padres. Sí, cuanto antes mejor. ¿Qué te parece el próximo domingo? Está bien. Según Nick, sus padres me recibirían calurosamente. Sin embargo, la recepción en casa de sus padres fue completamente diferente a lo que esperaba, especialmente el trato frío de mi suegra. Jenny, trabajas en una oficina, ¿verdad? Sí, eso es correcto. ¿Y cuánto ganas? Específicamente, cuando se hizo esta pregunta, reflexioné profundamente sobre su significado. ¿Cuánto? No lo olvides, estás tan desinformada. Está claro que estoy preguntando sobre tu salario, mi suegra respondió con ligera irritación. De este intercambio, la intención detrás de la pregunta quedó suficientemente clara. Lo que realmente quería saber era por qué mi suegra estaba tan interesada en mi situación financiera. La pregunta de mi suegra transmitía un desdén evidente hacia mí. En esos momentos, deseaba profundamente que mi esposo me defendiera de alguna manera. Sin embargo, él permaneció en silencio, como si no sintiera nada. Incluso una palabra de defensa de su parte hubiera sido apreciada, pero él sigue en silencio. No hablemos así. Los problemas de dinero se resolverán con el tiempo. Mi padre intentó calmar la situación, pero mi suegra insistió en que tales asuntos deberían aclararse desde el principio. Mis suegros continuaron discutiendo ferozmente delante de mí, ignorando mi presencia. Sentada allí, me pregunté cómo debería interpretar esta situación y qué se me estaba mostrando. Casi perdiendo de vista mi propósito original de la visita, eventualmente mi suegra de alguna manera estuvo de acuerdo con la opinión de mi suegro y la situación finalmente se calmó. De camino a casa, le pregunté a mi esposo. ¿Por qué no dijiste nada allá atrás? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te quedaste callado? No lo entiendes en absoluto. ¿De qué estás hablando? Me alegro porque estás calmada. Suspiré involuntariamente ante su falta de respuesta, abrumada por una seria ansiedad sobre si podíamos seguir. Lo siento, solo me pongo nervioso frente a mis padres, dijo. Su expresión estaba llena de una tristeza infantil, como si hubiera sido regañado. Ante tal expresión, sentí que seguir adelante con el asunto de alguna manera estaba mal. Eventualmente, completamos el registro de nuestro matrimonio unos días después y nos convertimos oficialmente en marido y mujer. Después de eso, apenas tuvimos contacto con mis suegros y vivimos días pacíficos. Tengo algo importante que decirte la próxima vez que vengas a casa. Un día, mi hermano me llamó inesperadamente. Está bien, pero ¿de qué se trata? Es un poco difícil de hablar por teléfono. De verdad, está bien. Vendré a casa pronto. Me encontré regresando a la casa de mi familia después de mucho tiempo. Mis padres y hermanos estaban viviendo juntos allí. Estoy en casa, han estado esperando. Perdón por apresurarte, pero ¿podrías tomar asiento? Sí, está bien. Sentada frente a mis hermanos, pude percibir una atmósfera tensa en el aire. Incapaz de soportarlo, le pregunté a mi hermano. Entonces, ¿de qué se trata esta cosa importante que querías hablar? Como sabes, hemos estado llevando el negocio de papá. Sí, estoy al tanto de eso. Así que nos gustaría darte la bienvenida como ejecutiva en la empresa. ¿Qué? ¿Por qué de repente? Mi hermano menor comenzó a explicar. Siempre has tenido talento para juzgar el carácter de las personas. Espera, ¿desde cuándo? Recientemente, alguien en quien confiábamos se escapó con nuestro dinero. ¿En serio?
La persona que tomó el dinero era un conocido de la época en que nuestro padre estaba vivo. Solía servir como ejecutivo, así que un puesto acaba de abrirse. Me costó aceptar la propuesta tan repentina, así que dije: no puedo darte una respuesta en este momento. Entonces, mi madre también intervino. Jenny, sé que es difícil para ti, pero ¿podrías ayudarnos? Mamá, ¿estás bien? Mi madre había estado débil durante un año, pasando la mayor parte de su tiempo descansando. Me siento bien hoy, así que no te preocupes. ¿El puesto ejecutivo realmente está descartado? Es todo tan repentino, déjame pensarlo. Ese día, me fui de la casa de mi familia sin dar una respuesta clara, preocupada por cómo responder a la solicitud de mi madre. Al regresar a casa, discutí el asunto con mi esposo. Realmente eso es fantástico. Definitivamente deberías aceptarlo. ¿De verdad crees eso? Después de todo, podría significar un mejor salario que el que estás ganando ahora. No entraron en detalles. Yo apoyé completamente la propuesta de mi cuñado. Había una razón específica detrás del ferviente apoyo de mi esposo. Una semana después de discutir esto con mi esposo, recibí una llamada urgente. Por favor, regresa a casa rápidamente. ¿Qué pasó? Fue mamá. Al recibir la noticia, salí corriendo del trabajo y me dirigí a la casa de mi familia. Cuando llegué, ya había mucha gente reunida allí, en el centro de todos, mi madre yacía tranquila. Por favor, dime que esto es un sueño. Estaba preparada para el giro repentino de los acontecimientos, fue inesperado. Según mi hermano mayor, cuando fueron a verificarla por la mañana, ella ya había muerto. No tuve el valor de mirar directamente la cara de mi madre, todo lo que pude hacer fue quedarme allí, aturdida. Jenny, ¿dónde está Nick? Aún no lo he llamado. Lo haré ahora mismo. Pero mi esposo no contestó el teléfono en absoluto. Al final, todo lo que pude hacer fue dejar un mensaje en el contestador automático. Unas 2 horas después, mi esposo llegó. Perdón por llegar tarde, estuve ocupado. Más que tristeza, me sentí enojada por su actitud. ¿Cómo puedes reírte? Mamá ha fallecido. No quise decirlo así. Lo que sea, simplemente quédate callada. Estás preocupándote demasiado. Hasta que todo terminó, mi esposo no entendió la seriedad de la situación. Mientras estábamos ocupados atendiendo a los muchos visitantes, se hizo de noche antes de que pudiéramos darnos cuenta. Justo cuando me estaba hundiendo en el sofá, exhausta, mi esposo hizo un comentario increíble con una sonrisa en su rostro. Hablando de herencia, ¿qué pasa con la herencia? ¿Vas a recibir algo distribuido? No puedo responder eso de repente. Pero tu padre gestionaba una empresa, ¿no? Debe haber una cantidad considerable que esperar. Para nada, es increíble hablar de estas cosas en este momento. Pero esta es una discusión importante. Si solo vas a hablar de dinero, no me importa si te vas. Está bien, lo entiendo. Con esas palabras, Nick se fue de la casa. No podía comprender por qué insistía tanto en hablar sobre la herencia. Pronto, después de que mi hermano mayor pasó por algo, le pregunté. ¿Sucedió algo? No, nada importante. Debe ser difícil para ti. Nunca pensé que estaría discutiendo sobre herencia o asuntos de la empresa en un momento así. Normalmente no discutirías estas cosas, además, cuando ustedes me propusieron unirme a la empresa. Mi esposo estaba inusualmente ansioso. Podría haber algún motivo oculto detrás de su obsesión con el dinero. Podrías tener razón. No pude evitar preguntarme por qué actuaba tan forzosamente. Después de que mis hermanos me aseguraron que no había necesidad de preocuparse por mi madre, me preparé inmediatamente para regresar a casa. Intenté contactar a mi esposo antes de salir, pero no respondió en absoluto. Como resultado, decidí llamar a la casa de sus padres. Jenny,
he escuchado de Nick sobre la situación. Lamento mucho la muerte de tu madre. ¿Escuchaste algo más? Sí, escuché que según Nick, estás tratando de resolver el tema de la herencia por tu cuenta. Eso no es cierto. De hecho, tales discusiones no han sucedido en absoluto. ¿Realmente estás escondiendo algo? Parece que mis palabras no estaban llegando. De todas formas, ahora no es el momento para tener tales discusiones. ¡Qué insolente! Lo tomaré como un cumplido. Finalmente, mi suegra no pudo soportarlo más y terminó la llamada. Parecía furiosa. Sin embargo, para mí era un asunto trivial. Regresé a casa, pero mi esposo no volvió ese día. Regresó al día siguiente. ¿Dónde estabas ayer? ¿Importa? Supongo que no. Nuestra relación claramente se había enfriado. La semana siguiente apenas tuvimos una conversación significativa. Mis hermanos se encargaron de los arreglos funerarios para nuestra madre. Incluso después del funeral, nunca vi a mi esposo ni a sus padres visitarnos. Durante este tiempo, tomé una decisión importante. He decidido trabajar para la empresa que ustedes dirigen. ¿Está bien? Sí, está bien. Puedes reconsiderarlo. La última vez nos apresuramos y no escuchamos completamente tu opinión. Gracias, pero ya he tomado una decisión. Con esa decisión, comencé una nueva carrera en la empresa de mis hermanos. Dudé si informar a mi esposo sobre esta decisión, pero considerando que sería más problemático si lo descubriera más tarde, decidí ser honesta. Voy a estar ocupada como ejecutiva a partir de ahora. Realmente trabaja duro por mí también. Por supuesto, ese es el plan. Así que renuncié a mi trabajo anterior y me lancé al negocio con mis hermanos. Cada día en el nuevo trabajo fue duro y agotador, pero también gratificante. Medio año después, mi esposo inesperadamente dijo: «He renunciado a mi trabajo». «¿Por qué hiciste eso?» «Bueno, el trabajo anterior no era adecuado para mí, pero estabas en marketing, ¿verdad?» «¿Marketing?» «No, estaba trabajando en una fábrica». Me quedé asombrada por la revelación de mi esposo. Todo este tiempo había creído que él trabajaba en marketing, lo que significaba que había estado mintiendo sobre su trabajo desde que nos conocimos. «Así que me has estado engañando todo este tiempo». ¿Engañando? ¿De qué estás hablando? Si te has olvidado, entonces está bien. ¿Qué diablos estás diciendo? Eso es exactamente lo que quería saber. Lamentar mi matrimonio con él en este punto era inútil. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Estás desempleado, ¿verdad? Sí, ¿no lo estás? No, tú eres una ejecutiva con un ingreso considerable. En ese momento, finalmente entendí todo. Probablemente pensó que trabajar era una tontería ahora que me tenía a mí. Así que lo que buscabas era mi ingreso. No hables como si hubiera hecho algo mal, pero es mejor mantener el asunto de ejecutiva en secreto de mis padres. Eso es cierto y he decidido empezar a enviar dinero a tus padres cada mes a partir del próximo mes. Me gustaría que te encargaras de eso. Espera un minuto. No he escuchado nada sobre esto. Solo lo decidí ahora. De hecho, sería problemático si mis suegros se enteraran. Sin embargo, no podía aceptarlo tal cual, pero también sería igual de problemático si descubrieran que estás desempleado. Sí, así que tendrás que trabajar al menos lo mínimo necesario. ¿De qué estás hablando? Es un trato para mantener seguros nuestros secretos. Esto debería tranquilizarte. Sí, tiene sentido. Entonces, está decidido. Está bien, realmente no puedo preocuparme por mis padres, así que por favor. Con una sensación de derrota, Nick bajó la cabeza. No tenía intención de continuar la vida bajo estas circunstancias. Después, Nick comenzó a trabajar a tiempo parcial según mis instrucciones.
Sin embargo, el salario que ganaba era extremadamente bajo, sus horas de trabajo no eran muchas y vivía una vida tan libre como durante sus días de estudiante. Peor aún, gastaba el dinero ganándolo en juegos de azar como póker y máquinas tragamonedas. Deberías salir a veces. No puedes estar siempre en casa. No hay problema. Está bien, déjame ser libre. Gradualmente, Nick parecía haber olvidado incluso la promesa de mantener seguros nuestros secretos. A partir de este punto, el comportamiento de Nick se volvió más y más insoportable. A pesar de ser un trabajador a tiempo parcial, comenzó a llegar tarde a casa y a salir con más frecuencia. ¿Has estado llegando tarde últimamente? ¿Ocurre algo? Oh, me han pedido que haga horas extras en el trabajo. Pero elegiste un trabajo sin horas extras, ese era el plan. Parece que la situación ha cambiado. Entonces, ¿por qué has comenzado a salir más en tus días libres? Pensé que debería hacer algo de ejercicio afuera de vez en cuando. Te vistes bastante para eso, ¿no? Sí, no lo hago así mucho. Seguí haciendo preguntas por curiosidad. Inicialmente, calmado, Nick parecía estar preocupado por mi lluvia de preguntas. ¿Cómo se supone que responda cuando haces tantas preguntas a la vez? Dame un respiro. No creo que esté preguntando nada demasiado difícil. ¿Me estás mirando desde abajo porque eres una ejecutiva? ¿Qué? ¿Cómo llegamos a ese tema? Si quieres burlarte de mí, adelante. Espera, ¿a dónde vas? Déjalo, déjame en paz. Con eso, Nick salió de la casa. ¿Por qué es tan egocéntrico? Al final, no regresó hasta la mañana siguiente y, cuando volvió, fue directamente a la cama sin decir una palabra. Como era hora de ir a trabajar, salí de la casa. Al llegar a la empresa, mi hermano mayor se acercó a mí. ¿Qué te pasa con esa mirada? Hay muchas cosas pasando. ¿Está relacionado con tu esposo? Sí, más o menos. Explícalo. Mi segundo hermano también se unió y todos nos sentamos para hablar sobre los eventos recientes. No puedo creer que haya soportado esa situación durante tanto tiempo. Me habría divorciado en una semana. Sé que no está bien continuar así. ¿Tienes algo en mente? Solo un rato. Mis dudas y preocupaciones sobre el comportamiento de mi esposo crecieron. También deseaba profundamente que él volviera a ser el hombre que era antes de que nos casáramos. Por eso no pude ser fría con él, pero pronto me di cuenta de que un pensamiento tan indulgente era un error. Podría ser mejor hacer algo al respecto pronto. Sí, definitivamente. Mi sugerencia es que debe haber una razón detrás de tal comportamiento. Deberíamos investigar eso. Siguiendo el consejo de mi hermano, decidí investigar las actividades de Nick. No tenía idea de qué estaba haciendo durante las horas de trabajo. Con la ayuda de mi segundo hermano, preparé la instalación de pequeñas cámaras. Ten cuidado, si te atrapan, se acabó. Elige bien el lugar. Entendido, realmente agradezco esto. Puedes revisar las grabaciones desde tu smartphone en cualquier momento. Eso es genial. No soy buena con cosas técnicas, así que esto ayuda mucho. Mientras Nick estaba fuera, instalé cámaras en la sala de estar, el dormitorio y otras áreas. Ansiosa por el contenido de las grabaciones, no pude dormir por la noche. Cuando inesperadamente recibí una llamada de mi suegra. Jenny, ¿has renunciado a tu trabajo? No he renunciado a mi trabajo. ¿En serio? Sí, todavía estoy trabajando. Bueno, no me importa de todas formas, pero deberías estar agradecida con Nick. Espera un minuto, por favor. Me enfurecí por la información inexacta que había sido transmitida a mi suegra. Nick regresó a casa con una sonrisa, sin darse cuenta de nada. Fui al casino hoy. Aquí, esto es un regalo para ti. ¿Qué es esto? Es un regalo. Me entregó varios premios,
pero esas cosas no significaban nada para mí. Recibí una llamada de tu madre más temprano. ¿Por qué pensó ella que renuncié a mi trabajo? De mi mamá, que dijo: ¿por qué hiciste parecer que renuncié a mi trabajo? Oh, eso, y ella dijo que debería estar agradecida contigo. No digas cosas innecesarias de ahora en adelante. Entendido, seré cuidadosa. Si algo así sucede de nuevo, lo entenderás, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Así que deja de amenazarme así. Depende de lo que hagas. Después de eso, el comportamiento de Nick se volvió temporalmente más tranquilo. Comenzó a tomar su trabajo en serio y la frecuencia de sus salidas disminuyó notablemente. Durante este tiempo, tuve que regresar a mi ciudad natal. Voy a regresar a casa por un tiempo. Planeo volver en 2 días. Entendido, diviértete. No es para divertirme, no es un viaje de ocio. Bueno, no seas tan rígida al respecto. ¿No es hora de que te vayas? Está bien, me voy de este lugar a tus manos. Entonces, él parecía extrañamente complacido de que me fuera. Sin embargo, mi mente estaba enfocada en el memorial del primer año de mi madre. Al llegar a la casa de mi familia, mis hermanos me recibieron calurosamente. Gracias por venir. Por supuesto, vine porque es el memorial del primer año de mamá. Ya veo, pero ¿qué pasa con la situación de las cámaras? ¿Cámaras? No me digas que olvidaste la cámara de alto rendimiento que preparé. Estaba destinada a monitorear a tu esposo. No, oh, tienes razón. No puedo creer que lo olvidaras. Bueno, ha pasado mucho y lo olvidé completamente. Con los asuntos diarios y los problemas con mi suegra, olvidé completamente las cámaras de vigilancia. Las revisaré cuando regrese a casa. ¿No puedes revisarlo desde tu teléfono? Eso es correcto. Oh, qué valiente. Como sugeriste, usé mi smartphone para revisar las grabaciones anteriores. Esta pantalla mostraba a mi esposo preparándose para salir hace aproximadamente una semana. ¿Ves? ¿Encontraste algo? Sí, es bastante obvio. ¿Puedes mostrárnoslo? Mostré a mis hermanos las grabaciones registradas por las cámaras. Las grabaciones incluían audio claro de mi esposo arreglando una cita para encontrarse con alguien por teléfono y susurrando palabras de amor. Era una evidencia innegable de infidelidad. Esto es prueba sólida de engaño. Sintiendo que había sido completamente despreciada, una ola de emociones surgió más allá de la simple ira. ¡Qué hombre patético! No puedo creer que incluso tú malinterpretaras a tu esposo. Miré fijamente a mi hermano mayor. No me mires tan fijamente. Estaba bromeando. Después de que el memorial del primer año de mi madre terminó, regresé apresuradamente a casa. Intenté contactar a mi esposo, pero no hubo respuesta. Al regresar a casa, la vista que me recibió fue increíble. Todo, excepto mis pertenencias, había sido llevado. También intenté contactar a mis suegros, pero no hubo respuesta de su parte tampoco. Lo único que quedaba eran las cámaras que había instalado. Inmediatamente revisé las grabaciones y mostraron a mi esposo y a los inquilinos de mis suegros conversando, y su conversación era claramente audible. Esto debería ser suficiente. Me pregunto cómo reaccionará cuando regrese. Vamos, no tenemos más asuntos aquí. Al escuchar estas conversaciones, me di cuenta de que había un esquema mayor en juego. Lleno de ansiedad, me dirigí a la casa de mis suegros, que estaba a unos 40 minutos en tren. Al enfrentar la realidad de que la casa de mis suegros ahora era una trama a la venta, me vi obligada a confrontar la situación. Mientras estaba allí, un vecino se me acercó. Si estás buscando a la familia que vivía allí, se mudaron hace unos días. ¿Sabes a dónde fueron? No estoy segura, pero parecían bastante complacidos diciendo que vivirían con su talentoso hijo. Agradezco la información. Desde ese momento, resolví vengarme.
Al regresar a casa, intenté idear un plan, pero encontrar su paradero y establecer contacto resultó difícil. 3 días después de que mi esposo y sus suegros desaparecieran, recibí una llamada inesperada de mi suegra. ¿Estás satisfecha con tu vida, Communer? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy preocupada por ti. De repente, recibí una llamada de mi suegra. Estás ganando la vida con trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? ¿Me dijo tu esposo eso? Sí, me pregunto por qué se casó contigo, mi hija acaba de convertirse en ejecutiva. Con estas palabras, toda la verdad quedó clara, mi esposo había mentido a sus padres. Había luchado con las diferencias económicas que teníamos y me había pedido que mantuviera su salario en secreto de sus padres. Sentí que fue una traición. ¿Para quién creía que estaba manteniendo el secreto? No tienes idea. ¿Qué quieres decir? Parece solo una excusa para mí. ¿De verdad crees que todo lo que dice Nick es correcto? ¿Está tan mal confiar en mi propio hijo? De hecho, era mi esposo quien trabajaba a tiempo parcial y yo era quien servía como ejecutiva. Nuestra vida había sido sostenida por mis ingresos como ejecutiva. Por cierto, si deseas vivir con nosotros, ¿estarías dispuesta a cubrir los gastos de vida? Si es así, te dejaremos vivir con nosotros. Nunca consideré vivir con ellos, así que decidí luchar. Me niego. De hecho, es mi esposo quien ha estado trabajando a tiempo parcial. Lo he soportado hasta ahora, pero he decidido divorciarme. Deja de bromear, ¿te has vuelto loca? Mi suegra se rió fuertemente por teléfono. Pronto descubrirás quién tiene razón. ¿Por qué no hablas con mi esposo? Eres una nuera muy desagradable. Pensé en ayudarte, pero he cambiado de opinión. De hecho, prefiero eso. Cortó la llamada enojada. 10 minutos después, recibí una llamada de mi esposo, probablemente bombardeado con preguntas de su madre. Por supuesto, la ignoré e incluso bloqueé su número. Decidí disfrutar de mi libertad a partir de ahora, lo que seguramente pondría a mi esposo y a su familia en una situación difícil. Al día siguiente, resolví mudarme, incluso si me visitaban ya no estaría allí. Era justo devolver el trato que había recibido. Después de discutir la situación con mis 2 hermanos, nos dirigimos inmediatamente a una agencia inmobiliaria local. Busqué un nuevo lugar para vivir lo más rápido posible. Tenemos una propiedad disponible para mudanza inmediata, pero el alquiler es algo alto. Está bien, tomaré esa propiedad. Entendido, procedamos con el papeleo. Completé el contrato ese día y contacté a una compañía de mudanzas. Afortunadamente, solo necesitaba mover mis pertenencias, así que la reubicación fue rápida. En mi nuevo hogar, inmediatamente me sentí relajada. No me había dado cuenta de lo cómodo que podía ser vivir sola. Unas 2 semanas después, noté muchas llamadas perdidas de mi suegra en mi teléfono. Habiendo bloqueado ya a mi esposo, cualquier contacto tendría que venir de ella. A pesar de sentirme molesta, decidí contestar. Sin embargo, no era mi suegra al otro lado. ¿Dónde estás? No puedo entrar a la casa. ¿No te dije que me mudé? ¿Te mudaste? ¿Por qué lo empezaste? Simplemente hice lo mismo. Espera un minuto, ¿qué pasa con nuestra vida? Todo comenzó con tus mentiras. Eso no me concierne. También, tengo la intención de que nos separemos. Enviaré los papeles de divorcio por correo, así que podrías darme tu dirección. Ned comenzó a reírse. Ya veo, así que no conoces nuestra dirección, ¿eh? Entonces, el divorcio es imposible. Al darme cuenta de su táctica, lo entendí. Sin embargo, no soy de las que se rinden fácilmente. Es cierto, no conozco la dirección, pero no me rendiré por eso. Un poco de investigación resolverá eso. Espera, ¿no sería extraño para ti y para mí separarnos? ¿Qué tan extraño es eso?
Solo dile la verdad a tu madre y aclara las cosas. Está bien, hablaré con ella correctamente. No puedo confiar en tus palabras. Adiós. Después de terminar la llamada, inmediatamente fui a un abogado. Mi hermano mayor me había recomendado una consulta con el asesor legal de nuestra empresa. Expliqué la situación en detalle, incluyendo las grabaciones y todo lo que había llevado a este punto, y ellos estuvieron felices de asumir el caso. Comenzaron a organizar los procedimientos de divorcio de inmediato. Unas semanas después, dejé un mensaje de voz para mi suegra. Una semana después, Nick y sus padres aparecieron en el lugar acordado. Mantengamos esto breve, ya que nos has hecho venir hasta aquí. Por supuesto, ese era el plan. ¿Contratar a un abogado? ¿Estamos tan desesperados? ¿Qué tan desesperados debes estar? Mi suegra se rió, pero el rostro de Nick se había vuelto pálido. De hecho, aún no había contado a sus padres toda la verdad. Esta situación era a mi favor. La conversación rápidamente pasó al tema principal. Basado en la infidelidad de Nick, exijo el divorcio y una compensación. ¿De qué estás hablando? Por favor, mira esto. Le presenté las grabaciones. Esta es la evidencia. ¿Tienes alguna objeción? Nick se quedó en silencio. Nick, ¿qué es todo esto? Explícate. Bueno, en realidad, esto no es lo único que tengo. Luego, presenté documentos relacionados con la reclamación de compensación. Los documentos detallaban gastos de vida no pagados, falta de cooperación en las tareas domésticas, proporcionar información falsa a sus padres y el daño emocional causado a mí. ¿Qué es esto? Todo esto son mentiras. ¿No es esto un poco duro? Incluso mi suegro, que había estado dudoso por un tiempo, finalmente rompió su silencio para decir la verdad. No estaba muy interesada en la opinión de mi suegro, pero si iba a haber una confrontación, no me detendría. Si insistes, entonces mira esto. Le presenté mi tarjeta de negocios a los padres de Nick. ¿Qué es esto? Déjame ver eso de cerca. Estaban absortos en la tarjeta de negocios. Tenía mi nombre y posición listados en ella. Esta es la realidad. La verdad que Nick ha estado ocultando todo este tiempo. ¿Qué pasa con el trabajo a tiempo parcial? En realidad, he estado apoyando nuestro hogar. Nick ha estado malgastando sus ganancias en juegos de azar. Al oír esto, la ira de los padres de Nick se dirigió hacia él, así que toda la subsistencia había sido correcta. He estado apoyándolo. Nick, ¿qué significa esto? ¿Estábamos equivocados? Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué hiciste esto? Truly disgraceful. Solo no quería preocuparte demasiado. La situación estaba envuelta en una atmósfera que parecía que una discusión familiar estaba a punto de comenzar. Era un problema familiar que parecía imposible de resolver. ¿Podrías por favor llevar tus discusiones familiares a otro lugar? No tengo el lujo de lidiar con esto. Sí, mis suegros cambiaron su actitud y mostraron una postura apologética. Jenny, por favor, perdónanos. La verdad